En este vídeo os voy a enseñar cómo es mi propio setup de trading profesional, cómo me lo monto yo, cómo lo organizo, cómo lo gestiono todo y cómo lo tengo montado y preparado para hacer trading, tanto cuando estoy aquí en mi casa como cuando estoy fuera, ya que normalmente en las oficinas de TechChain cuando voy pues son para gestiones de la empresa y sobre todo el trading es algo que me gusta realizarlo en un ambiente cómodo. Por eso lo tengo todo montado en casa y os voy a enseñar todo sin guardarme nada de cómo lo tengo montado de 0 a 100. Bueno, lo primero de todo os pido disculpas por la calidad de la grabación porque es un poco de andar por casa, nunca mejor dicho, ¿no? Lo estoy haciendo yo aquí un poco todo a pulso, pero quería enseñároslo tal cual como lo tengo aquí montado sin dejarme nada guardado. Entonces, ¿cómo lo tengo yo montado? Pues bueno, tengo dos monitores panorámicos, uno sobrepuesto encima del otro. ¿Por qué lo tengo así? Pues bueno, en la parte inferior me suelo poner todo lo que estoy monitorizando. Por ejemplo, cuando me abro todos los MetaTrader y voy analizando pues todos los bots, los datos, etcétera, me lo monto por aquí. Ahora os voy a enseñar cómo utilizo yo MetaTrader en un Mac para que podáis verlo, y en la parte de arriba pues siempre tengo puesto todo lo que son las métricas, los dashboards, etcétera, para ir monitorizando todo. Ahora os lo voy a enseñar un poco para que lo veáis un poco más al detalle. A mí me gusta tener, como veis, detrás de los monitores una iluminación, ya que esto me separa un poco los monitores de la pantalla y al final pues agota un poco menos el cansancio, ¿no? Entonces os lo voy a enseñar por aquí para que veáis cómo lo utilizo y cómo lo tengo montado. Pues bueno, estas cositas que veis por aquí, pues lo de siempre, el que tenga niños y hijos y tal, pues ya sabe cómo va un poco el rollo. Y al final, pues, aquí la decoración es un poco mía y de mi hija también, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo lo tengo yo? Pues yo utilizo lo que estáis viendo aquí, el Stream Deck del gato, que básicamente es una botonera que se puede configurar, ¿no? Pues yo la tengo configurada con atajos pues para abrir páginas web, para abrir MetaTrader, para realizar funciones repetitivas, etcétera, etcétera. Entonces me ayuda bastante, sobre todo a la hora de arrancar el ordenador. Nada más arranco el ordenador, ya tengo la secuencia de botones que tengo que pulsar y abro todo automáticamente. Y para cerrarlo lo mismo, ¿no? Entonces yo ya tengo memorizada la secuencia que voy haciendo y lo ejecuto todo un poco más rápido. En cuanto a periféricos, pues bueno, tengo este teclado que lo cogí hace no mucho. La verdad me va bastante bien. Lo bueno que tiene un panel solar de Logic, o sea, no tiene batería, no lo tienes que cargar nunca, no tienes que hacer absolutamente nada, nada con él. Ratón, tengo este ergonómico. ¿Por qué tengo este ergonómico aquí todo raro? Pues bueno, si lo habéis utilizado ya sabréis para qué sirven. Básicamente es pues para túnel carpiano, dureza del brazo, etcétera, etcétera. Resumiendo, la posición esta, fijaros, si vosotros apoyáis el brazo naturalmente, esta es la posición natural, cuando vosotros apoyáis la mano. ¿Qué quiere decir? Fijaros, encaja perfectamente con el ratón. La no natural es la de girar el brazo y estar así con el ratón. Al final, ¿qué pasa? Pues si esto se hace poquito, no pasa nada, pero cuando se están muchas horas como la que estamos nosotros, pues llega a generar problemas en el antebrazo, etcétera, etcétera. O sea, y luego pues la almohadilla. Por aquí también, importante, que esto no sé si muchos lo tenéis o no, ya os lo digo yo, esto es un lujo. Lo mejor de todo el setup. Esta castaña por aquí, que parece una castaña, para apoyar el brazo y trabajar. Os lo digo, parece algo muy simple, algo muy absurdo, pero realmente muy importante. ¿Por qué? Pues si pasáis muchas horas en el ordenador, no duele el hombro, pues esto hace que el brazo descanse ahí y quitamos ese dolor de hombro que a veces llega a doler como una barbaridad. Entonces pues un poco lo tengo montado aquí. ¿Qué hago yo? Bueno, pues una de las cosas que utilizo es esto de aquí, que es básicamente pues para un reloj de cuenta atrás, para ir utilizando, por ejemplo, Pomodoro. Yo no la utilizo para esto como tal, sino ya cada vez la utilizo menos, pero sí que al principio una de las cosas que me pasaba mucho es que pues me ponía a diseñar bot o me ponía algún proceso
y se me pasaban las horas y las horas y las horas y no me daba cuenta. Y al final, con esto lo que hago es delegar el tiempo suficiente, ni un minuto más ni un minuto menos, a cada función. Si en ese tiempo lo he desarrollado, perfecto, si no, corto y sigo a la siguiente y no sigo atascado, ¿no? Pues por ejemplo, estoy diseñando un flujo de gestión para un bot de trading, pues le dedico 30 minutos. Si en 30 minutos no lo he diseñado porque estoy atascado, lo cojo, lo dejo, me pongo con otra cosa y luego al rato vuelvo otra vez. Y ese cambio mental de pasar de una cosa a otra muchas veces pues desbloquea, ¿no? Porque al final, digamos, la carga psicológica del pensamiento para este tipo de trading que hacemos nosotros no es física, ¿no? No es como, por ejemplo, para clavar un tornillo en la pared. Mientras más fuerza le hagas al destornillador y más gire, más rápido lo vas a meter, ¿no? La mente no funciona así. Mientras más fuerza queremos hacer para sacar algo, más difícil va a ser que lo podamos sacar, ¿no? Y a veces viene bien desconectar. Pues esto lo utilizo para desconectar. Luego también, cuando voy diseñando, voy haciendo cosas, pues antes tenía una grabadora, ahora tengo el Plow Note este de por aquí, que lo veis por aquí. Pues básicamente es una grabadora, tengo el otro modelo y este, que básicamente pues es para grabas todo. Básicamente ya lo conoceréis, lo grabas todo. Lo voy a poner por aquí, que estaba cargando y lo he desenchufado al sacarlo de aquí. Básicamente lo que hace es grabar todo y luego pues podemos generar resúmenes, transcripciones con IA, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo lo uso muchas veces, mayormente para las reuniones con los compañeros, reuniones de trabajo, etcétera. Y muchas veces pues para apuntes de trading, etcétera, etcétera. Bueno, luego yo tengo el soporte del móvil. Esto importante. ¿Para qué es esto? Pues nada, los AirPods. ¿Para qué los utilizo yo mayormente aquí? Si tengo altavoces y de todo. Pues soy mucho de escuchar audiolibros. Entonces cuando me pongo audiolibros, pues en mi casa pues se genera un poco de angustia, ¿no? Porque siempre está la persona ahí con la voz típica de audiolibro, pam, 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 que bueno, a mí me gusta, lo escucho y tal. Pero pues a mi mujer y a mi hija no les gusta estar todo el rato escuchando audiolibro. Entonces, para no poder dormir dentro de casa y no en el sofá ni en la calle, pues me compré esto y lo utilizo para esto. Luego, tema de ordenador, ¿qué utilizo yo? Yo tengo el Mac Studio de 512 de RAM, os lo voy a enseñar ahora. Bueno, el micro que tengo pues para cuando hago reuniones y tal, pues, estos pulserillas de decoraciones de mi hija. Sin más, pero bueno, os voy a enseñar por aquí el Mac Studio, por aquí. Pues este es el ordenador que tengo yo principal aquí en casa, es el Mac Studio, el Apple M3 Ultra de 512 de RAM. Básicamente el ordenador principal. Tengo también este ordenador, este me lo monté yo, es un ordenador Windows que me monté yo, simplemente pues lo utilizo muchas veces para backtesting, etcétera. Bueno, estos son 10 dirhams de Dubai, simplemente de recuerdo de los antiguos. Pero ¿qué pasa? Yo no utilizo siempre el Windows. Tengo aquí abajo el Parallels Desktop, que básicamente es, le doy aquí para que lo veáis, pues ya veis, es un Windows simulado dentro de mi Mac Studio. Yo le doy aquí directamente, arranca, y aquí tengo pues lo que sería el MetaTrader, ¿no? Aquí tengo todo. Bueno, ahora está, cuando arranca se pone un poco loco, ahí está, ahí se estabiliza. Y ya está. Y bueno, pues aquí tengo MetaTrader y básicamente aquí lo que tengo es un Windows, ni más ni menos. Tengo un Windows simulado. Si yo cierro aquí los MetaTrader, tengo el Windows básicamente. O sea, lo que sería un Windows normal y corriente. Pero dentro de mi Mac. Aunque como digo, tengo el ordenador de Windows, que también lo utilizo para cuando quiero hacer optimizaciones más tiempo y no dejar el Mac Studio encendido todo el tiempo. Lo hago en el Windows, que es este de aquí, que no es una marca en concreto, me lo construí yo con piezas como yo quería hacérmelo, sobre todo optimizado para este tema. Luego, por aquí un poco, bueno, algunos me preguntaréis, ¿qué es tanto cacharreo de ese que tienes por ahí? Pues no, bueno, esto, decoración de mi hija, de una excursión que fue a una mina de sal, esto, una piedra que me pintó ahí del jardín, unos muñecos que le han tocado repe en los huevos Kinder y me los da a mí. Y bueno, un poco el tema de este. Yo uso muchas veces también temas de esto, que son los fidgets, básicamente, pues por estar aquí, ¿no? Simplemente y vas, pues,
muchas veces por nervio, estrés o ya porque estás ya inconscientemente lo coges y vas moviendo simplemente. Te ayuda un poco a veces a concentrarte. A mí me ayuda mucho a concentrarte. Y esto tan raro que tienes por aquí, ¿qué es lo que es? Pues nada, esto es un fósil de megalodón y esto es un tetadracma de Alejandro Magno de plata, que lo tengo por aquí de recuerdo. Y nada, básicamente un poco así sería el setup. Os voy a enseñar ahora. Bueno, por aquí también más cosas. Bueno, tengo el ebook simplemente para leer y ahora os voy a enseñar qué hago yo, cómo traslado todo esto cuando salgo fuera de casa o voy de viaje, cómo me llevo todo esto para hacer trading fuera de aquí. Pues bueno, cuando me voy de viaje, como norma general, me llevo el iPad Pro con el Magic Keyboard, básicamente, y el Mac Pro que tengo, un M4, y os voy a enseñar qué hago cuando me voy de viaje, cómo convierto esto en una estación de trading que sea lo más parecido o equivalente a esto de aquí. Bueno, pues básicamente así es como me lo monto. Tengo estos dos monitores plegables que los incorporo aquí al Mac Studio y de esta forma, pues ya veis, fijaros, el tamaño pues viene a ser más o menos el mismo que el de una pantalla. Fijaros, donde llega una y donde termina, pues es como si me llevase uno de estos de viaje, organizado en 3 pantallas. Cuando me lo llevo y estoy, pues digamos, en un aeropuerto o un viaje de tránsito o algo, pues esto es que no ocupa nada. Esto literalmente son unos 2-3 milímetros cada monitor, o sea, es nada. Cuando queda plegado, quizás queda como un dedo, así que se lleva en el mismo maletín del portátil, donde esté, lo coge, lo abre, lo despliega y tiene ya automáticamente un monitor panorámico. Si ya estoy en un lugar más cómodo, digamos, pues estoy en un hotel o en alguna reunión, en una sala de reuniones o lo que sea, sí que no soy muy fan de utilizar todo desde aquí. Entonces tengo el trackpad y el teclado de Apple también, que me lo suelo llevar para no utilizarlo todo desde aquí. Aparte de esto, ¿qué hago? Y esto ya son fricadas mías, lo sé, lo reconozco, es lo que hay, me gusta mucho la tecnología. ¿Qué hago para literalmente hacer trading como si estuviese tocando las velas? Pues bien, tengo por aquí este Mac Mini, a ver si no la lío mucho por aquí. Tengo un Mac Mini, este es el de 64 de RAM, o sea, el Mac Mini a tope de todo. Si le pusieses todo lo que se le puede poner sería este de aquí. ¿Y qué hago con esto? Pues fijaros con esto y aquí ahora imaginaros cómo es hacer trading con esto. Una auténtica locura lo que os voy a enseñar ahora mismo. Pues aquí lo tenéis. Conecto el Mac Mini y como si me voy por ahí de viaje no tengo monitores, si voy a un hotel, un Airbnb o lo que sea, pues sí que tengo ya normalmente la tele, pero también la tele del comedor es súper incómoda para hacer trading. ¿Qué hago yo? Y lo reconozco, estos son fricadas mías, es lo que hay. ¿Qué hago yo? Pues me llevo las Apple Vision Pro. Fijaros e imaginaros ahora lo que os voy a decir. Imaginaros qué locura es esto haciendo trading en una pantalla de metros. O sea, literalmente de metros de altura y de metros de anchura. O sea, imaginaros ahí vosotros dentro del MetaTrader moviendo las velas, mirando los bots cómo operan. Pues esto es lo que se hace con la Apple Vision Pro. Literalmente hacéis la pantalla lo grande que queráis, os la ponéis por donde queráis y hacéis lo que queráis con ella. O sea, una pasada. No es necesario para hacer trading ni muchísimo menos. Como digo, estos son fricadas mías que tengo yo ya que me gustan, pero bueno, pues al final cada uno tiene sus rollos, ¿no? Pues nada, este es un poco mi setup de trading, mi setup de cacharreo personal aquí en casa. Si os gusta, pues darle like, comentarlo y os enseñaré cómo tengo el de la oficina. Evidentemente no tiene nada que ver con este es... Aquí hoy os he enseñado mi parte personal más íntima, ¿no? Donde yo hago trading aquí en mi casa, en el espacio que tengo habilitado para ello. Si queréis ver el de la oficina, ya está enfocado en otro punto de vista personal, aunque también sigue habiendo alguna decoración de mi hija,
pero ya no hay tanto como lo que hay por aquí por casa, ¿no? Así que pues nada, ¿cómo es vuestro setup de trading? ¿Cómo os gustaría que fuese? ¿Alguna idea para mejorar este que tengo yo por aquí? Ya sabéis que todas las ideas que me deis las apunto, tomo nota, y todo lo que sea mejorar y avanzar, vamos a por ello. Un saludo a todos y suelto en vuestros trades.